Volvemos aquí en Semana en Vivo. Estamos hablando sobre el carrusel de la contratación a raíz de este informe al completo que sacó la revista Semana. Pero estábamos específicamente en el tema del Consejo. Concejal Parada, usted está diciendo que usted sí hacía debates, que sí, no es cierto que no hiciera debates contra los contratistas. ¿Cuáles debates así? Mire, María Jimena, lo que estábamos diciendo y lo que tiene que quedar claro es uno de los grandes problemas que tiene este fenómeno de la corrupción, estos delitos en particular, es que son delitos que se cocinan en privado. Que alguien, venga, yo podría preguntar, ¿y cuál fue el papel entonces de los medios de comunicación en su momento que no denunciaron esto oportunamente? Que es que esto solamente se logra conocer, y doctor Pablo, usted podrá confirmarlo o negarlo, en el momento en que uno de los involucrados dice yo recibí o yo cobré una coima, o yo le entregué una plata. De lo contrario, nunca hubiera pasado nada. Podían pasar todos los debates que quieran. Y decía por fuera de cámaras algo, si uno hace los debates, alguien va a decir, eso es para chantajear. Si no hace los debates, eso es para ocultar. Si se le aprueban vigencias futuras o crédito público al alcalde Samuel Moreno, eso es porque se lo iban a robar. Usted decía que hizo debates. Entonces, claro, contra... Claro, debates como el Fondo de Vigilancia. Los debates del Fondo de Vigilancia son debates en la mayoría de todo el gobierno de Samuel Moreno, fueron de mi autoría. Temas como las cámaras de vigilancia. Y por eso yo critico cómo se maneja la información. A pesar de eso, pues no pasa desapercibido que aparezca. Y Orlando, para el contrato en las cámaras, porque esto se prestan, digamos, algunos temas, no el informe, sino algunos temas, para zanjar rencillas. Mire lo que me pasa con el alcalde, a quien vuelvo y lo digo, con quien soy su opositor radical. Ayer el alcalde en una reunión llega y dice, y como lo dice la revista Semana, el concejal Parada se la pasaba en el piso 16 del IDU cobrando coimas. Del IDU no, de la malla vial. No, dice el alcalde textualmente, del IDU, en el piso 16. Y yo decía, uy, primero el alcalde no conoce la ciudad, el IDU no tiene piso 16. Pero veamos qué dijo la revista Semana, porque es que de pronto el alcalde dijo algo y yo no, el alcalde dijo algo que yo no alcancé a percibir. ¿Y qué es lo que dice la revista Semana? Que la unidad de malla vial, que en la unidad de malla vial usted citaba reuniones con sus líderes de barrio. De barrio en el piso 16 porque consideraban que esa unidad era de su casa. No, sí. Dice, claro, ¿qué dice la revista Semana? De lo que dice el alcalde, no, pero el alcalde dice que yo iba a pedirle coimas al director de no Orlando, bueno, pero me parece mira lo que dice, no, pero permítame porque está ahí el tema. Dice, Petro sale a deber Orlando Parada era tan descarado, dice Carlos Fernando, dice la revista Semana. Que citaba a sus líderes, que citaba a sus líderes del barrio en la sala de juntas del piso 16. Punto, coma, le contaron a la revista Semana. Y el alcalde sale a decir abiertamente, con lo cual yo tengo que colocarle un segundo denuncio penal, del cual ya en la primera vez lo hice retractar en uno a su abogado, sale a decir que era para cobrar. Si a mí me dicen, ¿usted hizo esa reunión en el piso 16? Yo le tengo que decir con claridad, claro que sí. Bueno, Orlando, claro que sí. Le quiero preguntar una cosa. Angélica, espérese un momentico. Okay. Ella va a contestar porque... Okay. Yo quiero destacar, Orlando, dos cosas que dice me parecen... que Petro tampoco sabe nada de Bogotá. Tú empiezas este debate diciendo que esto pasa en todo lado, dando a entender que aquí todos somos iguales. No, señor, aquí hay unas responsabilidades y unas prácticas políticas bastante bien documentadas, no solo en el informe, sino ante la justicia. Intentas enlodar a Petro. No, que Petro era el de no sé quién y Gutiérrez y no sé qué. No, señor, hay que asumir una responsabilidad. Gustavo Petro en esa época estaba en el Senado, en su campaña. No soy defensora de oficio, soy de bancada y le hago críticas. Y le quiero contar una cosa. Soy una concejal crítica del gobierno Petro. Un concejal canchero me dijo, súper bien, lo estás haciendo bien. Entre más duro des, más te van a dar. Y yo le dije, ¿cómo así? Yo estoy haciendo la crítica, la tarjeta no está integrada, el SITP, el transporte. ¿Tú misma no hablabas del tranvía en Francia? Dale duro, de la que empresa te van a francesa. dar más. Yo misma denuncié que Alstom, siendo ciudadana, me abordó en mi sede, la séptima se respeta, a decirme, diga que el tranvía es lo mejor del mundo y le ayudamos en la campaña. Todo lo denuncio de frente. Entonces me parece un juego perverso. Y era una de las firmas que estabas mirando para el tema de tranvía en Bogotá. Y que está descartado por fortuna. Y que ayudé con mi denuncia. Entonces, Orlando, vienes a decir aquí como que todo, como esto pasa en todo lado, esto es normal y que Petro está involucrado. A Petro le hacemos un control como debe ser, cada día. Tú, todas las bancadas, los órganos de control, mueve un papel, cae la superintendencia, bienvenido, así debe ser. ¿Qué pasó en el gobierno pasado? ¿Qué pasó que ustedes, los que estaban allí, no vieron nada? Se veían mucho en las oficinas, buscando contratos, buscando puestos y haciendo parte, ¿de qué manera es la pregunta, de esa estructura criminal?
la plata se está perdiendo. Yo soy escéptica y estoy triste. No se va a recuperar la plata que se robó esa organización criminal. Yo no soy amigo de la doble moral. Y a mí, por eso es que yo me gano amigos y enemigos. Yo no participo. A mí que me vengan a decir que es que de los sectores tales de la pulcritud, entonces hace el debate. No. Aquí hay un problema donde pero ojalá se hicieran los debates de los sectores de la pulcritud. Le falta pulcritud a la política. De todos los sectores, por supuesto. Lo que yo quiero señalar es que hay que tener mucho cuidado con estos procesos. Por ejemplo, y yo sigo trayendo ejemplos. Ustedes tienen en la fiscalía tienen cerca de 15 personas procesadas, 15 personas imputadas. Esas 15 personas, el que menos lleva 20 años en el sector público, el señor Olano, el señor Iván, todos los llevan menos, no me llevan menos de 20 años. Entonces, ahí hay casi 300 años de vida pública, más de 10.000 contratos han pasado por la mano de ellos. ¿Cómo es posible que a estas alturas, hasta ahora, digamos que esperemos que es lo que viene, no sale alguno de ellos decir es que yo hice un negocio con unos concejales o con unos políticos o con unos sectores? Pero si ya han salido no han salido a decir, nosotros le dimos la plata. Todos han salido a decir, doctor Pavón. Pero por Dios, está súper documentado lo de Hipólito Moreno. Mira, lo de Hipólito Moreno está súper documentado. Lo de Maya Vial, que involucra a Andrés Camacho. José Juan Rodríguez. José Juan. Pero eso no se ha leído el proceso. No. Le quiero contar. Es que lee actual, solo lee lo que pasa en este gobierno. Los Nules no han señalado nada de las personas con las que han hecho los negocios. Los Nules no han dicho nada. No han dicho nada. Es que los Nules no son casistas pequeños. Y estamos hablando de más de 10.000 contratos. Estamos de acuerdo en que los Nules eran los contratistas que menos tenían contratos en Bogotá. Estamos diciendo que eran realmente pues la punta del iceberg, pero eran los que menos tenían contratos. Además yo creo que atacar a Petro en esto sí es un poco desviar la atención en el caso de una locura. Mire, yo no soy amigo de Petro, yo me enfrenté a él en la campaña. Yo creo que Petro sí se aprovechó políticamente de algo que veníamos haciendo otros en denuncias, pero le dio impulso. Y eso es válido y me parece importante que le haya dado ese impulso al tema para que se pusiera en la agenda. Yo creo que este gobierno no es corrupto, en general no lo es, habrá corrupción en casos, inepto, pero sin lugar a dudas, tiene otros problemas más graves en términos de gestión que otros gobiernos, pero creo que en el tema de corrupción sí ha sido distinto, digamos, ha tenido una actitud distinta, pero lo que pasó en el gobierno pasado sí fue lo que decía Luz María inicialmente, fue la metástasis del cáncer de la corrupción en Bogotá. Esas personas llevaban muchos años en la política, Iván Moreno, Samuel Moreno, etcétera, Olano, todos. Pero llegaron a un gobierno donde digamos, como dicen, se combinaron se alinearon los astros. Para nunca poder había habido robarse a Bogotá. Y nunca no había habido una forma de tener dinero en la alcaldía, en el Congreso, en el Consejo, en las entidades, en los órganos de control, todas unas fichas que jugaran en un engranaje que permitiera ese robo, y eso fue lo que vivimos los bogotanos y lo que sufrimos. ¿Cómo eligieron a Morales Rusi, Orlando? Qué casualidad el órgano de control y a Rojas Birri, es que es perverso. El Consejo de Bogotá puso el doctor Orlando puede saber muy bien lo de Rojas Birri, porque es que lo de Rojas Birri, yo les estaba contando ahorita en el entretiempo, este trabajo tenía 90 páginas, cuando terminé de escribir tenía 90 páginas pantallazos y solamente cupieron 18, es decir, lo que ustedes ven ahí también es la punta del iceberg. Y de lo que se quedó por fuera hay cosas que el doctor Orlando Parada podría conocer. Pero por ¿cómo ejemplo, se nombró a Rojas por Birri? ejemplo, que el tema de Rojas Birri, que por esa razón, por elegir a Rojas Birri, que era el que quería Samuel Moreno, quedó por fuera Manuel Sánchez, que era el que quería quedar de personero, que había hecho una muy buena labor en la campaña y que todo el mundo sabe y conoce bien, es gran amigo del doctor Parada y es conocido como una persona que ha manejado contratos en Bogotá. Otro de los que con Julio Gómez y demás tiene una historia larga. O por ejemplo, cuando el doctor Parada dice que ha hecho debates, que hizo debates del acueducto, también me habían dicho, tampoco lo incluí, incluso no había llamado al doctor para preguntarle a ver si le dieron contratos en el acueducto, porque me decían, no, había concejales como el doctor Parada y otros concejales que hacían debates para que uno les diera contratos en el acueduto. Entonces yo no sé si le dieron contratos. Pero mire, la información está mal dada. Pero pues, por eso, ahora que lo tengo al frente, yo denuncio los temas. Pero le está preguntando, pues claro. eso era... ¿Usted sí le dieron contratos en el acueducto? Por supuesto que no. Por supuesto que no, ¿por qué es por supuesto? Pues porque el tema del acueducto, digamos que en el Consejo hay unos sectores que se van marcando. Pero usted hizo un debate y después no hizo más debates, pues. En el Consejo hay unos temas que se van... Yo tampoco le hice nunca un debate de IPROM, o no le hice nunca un debate, qué sé yo, a la Orquesta Filarmónica de Bogotá, o nunca le hice un debate a 10 empresas. En el Consejo hay unos sectores que se van especializando en sus materias, se van especializando. Tú pregúntalo de Rojas Birri, para no dejarlo en Salmuera.
A mí, en el partido de la U, y lo podrá cotejar cualquier acta o cualquiera de los concejales, votamos y yo era opositor del señor Rojas Birri. Yo era opositor del señor Rojas Birri. La votación al interior del partido de la U quedó 4-3. Claro, porque usted quería que fuera Manuel Sánchez, que es la persona para que desde la personería controlaran más. No, porque es que el señor ¿Usted es amigo de Manuel Sánchez? Claro, sí, yo soy amigo de Manuel. Y algunos de los que están aquí he sido amigo de antes, algunos que están aquí he sido amigo desde antes. Al señor Olano lo conocí, hicimos una campaña, estamos haciendo una campaña política para un candidato presidencial. Al señor Inocencio lo conocí en la academia cuando estaba en la Procuraduría. Sí, pero Manuel Sánchez no ha sido político, sino contratista. Y también político, porque él fue edil de la localidad en que yo fui edil. ¿Usted cree que es mentira todos los que dicen que usted es la ficha de Manuel Sánchez en el Consejo? Pero si el que hace el trabajo político soy yo. Es que aquí hay una cosa, y vuelvo y lo digo, el tema mío es de ser sincero y de ser francote y de no jugarle a la mentira. Pregúntele a mucha gente, ¿usted es amigo de fulano de Inocencio? No, yo no, ese señor apenas lo vi. No, yo era amigo de Inocencio. Inocencio fue a mi casa y yo fui a su casa. Jamás él me mencionó un tipo de contratación, y por eso es que en este momento, que está distante de mí, por unos motivos ya muy puntuales, porque yo le dije a un director del IDU, ojo con estos ruidos que hay en el Consejo, yo le recomiendo a usted que estas fichas las borren de allá, las retiren, porque el tema ya se venía sonando, los ruidos que había. Y cuando me preguntaba el doctor Sánchez, yo lo reconozco, dice, yo soy amigo, el día que nacieron mis hijos, estaba ahí. El día que murió mi padre, estaba ahí. Y el resto de mis amigos no estaban. Yo no voy a venir a estas alturas, así el señor hoy esté molesto conmigo por lo que ha pasado en los últimos días. Yo no voy a negar que tengo una amistad y lo hago abierta. ¿Qué mayorías impusieron a Rojas Birri, que era la ficha perfecta para tapar toda esta corrupción? ¿Qué mayorías? Que lo diga Carlos Vicente, que lo diga Carlos Fernando. Carlos Vicente no. Básicamente todo el Consejo. A mí me derrotaron en la bancada de Cambio Radical 10-1 también. Y fue todo el Consejo. Y votamos por Rojas Birri. El que tomó esa decisión. Ahora, Rojas Birri realmente no hizo nada. Omisión, no vigilar. Pero se den cuenta que esa era la crítica mía. Pero mire lo que me está dando. Esa es la crítica mía, que Rojas Birri. Tú dices, pero si aparece un contrato a su nombre, usted asegura que no hay un contrato. Mire, te voy a decir Esperemos una cosa. Encontrarnos en el futuro para ver qué contratos. Pero mire una cosa, mire lo curioso. No había chance alguno de que Rojas Birri no ganara. Y si eventualmente, y lo sabe Carlos Fernando, que no me deja mentir, si eventualmente hubiese sucedido algo extraño, ese candidato que hubiera seguido era del mismo Polo Democrático. La siguiente persona era por la que yo votaba, yo estaba votando por el doctor Coral. Para que sepas, mi candidato era el doctor Coral, con el que me derrotaron. A mí no me derrotaron. Sí, porque Manuel Sánchez finalmente no había condiciones. No, porque Samuel Moreno le dijo mi candidato, el señor Rojas Birri, que es mi hombre de confianza, y usted... Ahora, gracias a Dios pasó eso. Yo les quiero preguntar... Porque eso generó la ruptura. Manuel Sánchez. Eso generó la ruptura entre el señor Manuel y el yo señor les quiero preguntar, hacer una pregunta un poco más general y que tiene que ver con lo que el doctor Germán Pavón estaba planteando anteriormente. Y es, en el tema, digamos, de la estructura del cartel, ¿se sabía o se sabe que las mordidas tenían que ver con ese dinero que finalmente les llegaba a Iván Moreno y Samuel Moreno? Había toda clase de rumores que finalmente se han convertido en verdad, en el sentido de que todo lo vigilaban ellos, que era pues un rumor, y hoy se ha constatado que son, digamos, los recipientes o los beneficiarios de donde llegaba todo ese dinero de los contratistas y de los concejales y de los abogados y en fin, de toda esta maraña. ¿Usted sabía eso en el Consejo? No, por supuesto que no. Y yo creo que no lo sabía. Digamos, empezamos a sospechar de lo que estaba pasando cuando se empezaron a evidenciar algunos movimientos, además porque fueron totalmente, perdónenme la palabra, estúpidos. Lo que ya montaron se iba a caer de su propio peso, por ejemplo, como los contratos del IDU. Es que eso no era sino ir y sacar una cámara de comercio del IDU y aparecía la mamá, el papá, el hermano en una empresa, el hijo, el cuñado en la otra empresa. Digamos, eso era ya de bulto, lo que estaba pasando en el IDU. Lo que menciona el doctor Parada creo que es lo mismo que menciona la revista Semana en el informe, cuando Iván Moreno se puso muy bravo porque dijo: ustedes fueron muy evidentes en el IDU, le entregaron todo a Julio Gómez, a su familia, y ahí ya es demasiado evidente, que casi le pega a Montenegro. Doctor Pavón, usted, que fue la primera persona que investigó este tema, ¿qué encontró? ¿Encontró esa estructura de cartel? ¿Encontró esa presencia de Samuel Moreno, Iván Moreno, como últimos, digamos, escalones en
monstruo que se creó de corrupción? Bien, yo le voy a contestar, pero antes quiero hacer una pequeña anotación al concejal. Yo ya no estoy en la fiscalía, por fortuna ya no estoy, ¿sí? Yo estuve 5 meses, ahora pues, estoy dedicado a mi profesión. Bien, 1. 2, yo hay cosas que ya no recuerdo, ¿sí? Hay otras de las que ya me he olvidado. Hay otras de las que me quiero olvidar. Pero esas, y hay otras que las estoy escribiendo en una novela para ficcionarlas, ¿cierto? ¿Y de cuáles quiero olvidar? Esas quiero saberlas. Pero de las que yo me acuerdo, y pues con sensatez, ¿cierto? Con sensatez, y no para parecer como defensor de oficio de Gustavo Petro, pero Gustavo Petro no está en el carrusel de la contratación, porque es que él no era contratista, o al menos no aparecía pues con ingenieros por ahí satélites, como aparecen de vez en cuando algunos concejales, que no son los concejales, son unos contratistas satélites. 1, 2. Algunos. En el tema, algunos, valga la aclaración. 2, segundo aspecto, había un tema de un cheque, de un préstamo para la campaña. Tengo entendido que en su momento fue escuchado Gustavo Petro en la fiscalía. De 20 millones de pesos. En la fiscalía anterior. Sí. Y dio explicaciones. Y si la fiscalía encontró que no había ningún mérito para investigarlo, ni siquiera, no por celebración indebida de contratos o por enriquecimiento ilícito, qué sé yo, pero Gustavo Petro no aparece en esto. Esa es pues una pequeña matización. Segundo aspecto. ¿Usted qué encontró? Quiero hablar de 2 cosas, de las lógicas políticas y de las lógicas jurídicas. Las lógicas políticas son interesantes, pero las lógicas políticas, y con la dispensa de ustedes, se queda muchas veces en la simple denuncia, en el simple debate, en un debate mediático, pero sin mayores repercusiones, solamente por la lucha pues electoral. Las lógicas jurídicas. De las lógicas políticas deben tener una correspondencia en las lógicas jurídicas. ¿Por qué? Y sobre todo, ¿en qué aspectos? En el respeto de los acuerdos y preacuerdos y en los respetos de cara a ofrecimientos de principios de oportunidad parcial, porque desde luego pues yo no estaría de acuerdo que hubiese principios de oportunidad total, salvo determinados eventos. ¿Por qué? Porque si no se respetan los acuerdos y los preacuerdos... Pero usted lo dice porque usted hizo un acuerdo parcial con Osnule que no se respetó. No, ese acuerdo, yo no hice acuerdos. Se firmaron... Sí. No, es que el principio de oportunidad no lo hace el fiscal que investiga, sino... el fiscal general. Al fiscal general de la Nación. Sí. Y eso corresponde pues avalarlo a los claro, lo avala al fiscal general. Sí hubo 6 documentos. 6 documentos en los cuales se hacía la recomendación para que hubiese un principio de oportunidad parcial. Es que ante la posibilidad de destapar 1.900 contratos, el 10%, el 20%, el 30%, pues era muy, ¿cómo se dice? ¿Y usted por qué cree que eso no pasó? ¿Cuáles son los elementos que usted Eso no pasa porque las lógicas políticas siempre se le están atravesando a las lógicas jurídicas. ¿Sí? ¿Esa es la razón? Es la ecuación de lo que dice... Pero entonces no hay justicia. No, eso lo escribió Luigi Ferrajoli hace mucho rato. ¿Pero por qué solo 3 contratos de los 1.900? Mira, leamos a Luigi Ferrajoli entre la ecuación entre poder y saber, y en la ecuación entre poder y saber, el poder termina valiendo un peso. El saber termina valiendo un peso y el poder termina arrollando. Entonces, ¿qué pasa? Insisto, deben respetarse los acuerdos y los preacuerdos. ¿Por qué? Porque si no se respetan,
eso favorece a los corruptos. ¿Por qué esa prueba? Para finalizar, María Jimena, porque si no se respetan esos preacuerdos y preacuerdos, la prueba no va al juicio mire oral. Lo que está pasando, los dos acuerdos, uno el de Julio Gómez y el de Emilio Tapias, se han caído ante los jueces. Los jueces han tumbado esos acuerdos. Pero por una razón, pero por razones, ¿por qué? Por estas razones. Mira, es por que técnicas, razones técnicas. Lo que pasa es que conforme al artículo 349 del Código de la Ley 906, cuando se trata de preacuerdos, se establece, dice, no se podrá celebrar el acuerdo con la Fiscalía hasta tanto no se reintegre por lo menos el 50% del valor equivalente al incremento percibido y se asegura el recaudo del remanente. Hay que distinguir que una cosa es el recaudo del incremento patrimonial y otra cosa es el tema de la indemnización de perjuicios. Pero eso no ha sido la razón. Eso no ha sido la razón porque Emilio Tapia sí entregó una plata correspondiente a eso. Y Julio Gómez también, 500.000. Es absurdo porque a Julio Gómez le aceptaron el acuerdo en donde le daban prácticamente la libertad o 5 años con posibilidad escarcelable y no tenía que confesar y pagaba 500 millones y ahora no le aceptan el de 10 años y demás. Totalmente absurdo. Y lo de Emilio Tapia está desde octubre en los jueces. Hubo varias etapas en la Fiscalía. Pero vamos a una pausa, ya volvemos aquí con unos twitters que tengo yo de Petro porque el día que salió este informe Petro empezó a tuitear como si fuera Uribe. Y vamos a coger unos tweets de Petro y vamos a analizarlo, ¿les parece? Los invito a ese análisis. Ya volvemos aquí en Semana en Vivo.